Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y abrimos hoy un nuevo apartado, después de haber concluido la explicación de la oración al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, comenzamos el apartado que dice en comunión con la Santa Madre de Dios. Nuestra oración es en comunión con Santa María. Contextualizo que estamos en un apartado más amplio que dice cuál es el camino de la oración, y hemos explicado la oración al Padre, la oración a Jesús, la oración al Espíritu Santo, y ahora, después de haber hablado de la oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Catecismo dedica unos cuantos números a hablar de cómo esa oración al Padre, al Hijo y al Espíritu es en la comunión con Santa María. Nuestra oración, pues, siempre tiene presente a María de una forma tal y como ahora vamos a ver. Es a partir del punto 2673. El primero de los puntos es breve, este punto, y dice así: en la oración, el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único en su humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella, nuestra oración filial comulga en la Iglesia con la Madre de Jesús. Bueno, por lo tanto, hay una referencia a que nuestra oración nos está uniendo, esta oración en ella hace que el Espíritu Santo intervenga de una manera muy especial y nos une a Jesucristo, nos une a su humanidad glorificada. Es decir, que la oración siempre es cristocéntrica. Los cristianos, como su propio nombre indica, somos cristocéntricos. Seremos muy marianos, amaremos a María con todo el corazón, también seremos muy confiados en la providencia del Padre, seremos movidos por el Espíritu Santo, pero siempre somos cristocéntricos. Nosotros podemos tener un cierto lío de decir, a ver, ¿dónde pongo yo el equilibrio? ¿Dónde pongo más el acento? Tengo que dedicar proporcionalmente el tiempo de mi oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a María, a los santos, a ver cómo yo reparto, entre comillas, mi atención y mi tiempo de una manera proporcionada. Bueno, nosotros nos armamos muchos líos, pero obviamente las cosas en Dios están mucho más unificadas y son más sencillas. En el fondo, todo el misterio del cristiano tiene a Cristo, porque Él ha sido el camino a través del cual se ha revelado, Dios se ha revelado a través de Jesucristo, le tiene como punto central, ¿no? Por eso entremos o por una puerta o por otra, vayamos por el Padre, vayamos por el Hijo, o incluso hasta vayamos por las criaturas como por María. Al final, la puerta de entrada siempre es la misma, es Jesucristo. Somos cristocéntricos. Somos cristocéntricos. Y aquí hay una afirmación de que en la oración el Espíritu Santo tiene una labor, que es unirnos a Jesucristo, unirnos a Cristo en su humanidad glorificada. Fijaros un detalle, que es el siguiente: cómo hay una confluencia de misterios, cómo los misterios no son un lío. Uno dice, vaya lío, ¿cómo conjugo yo dirigirme al Espíritu Santo, dirigirme a Jesús? Vaya lío que hay. No hay ningún lío. Y para que veamos cómo está conjugado, pues, esos misterios de la fe, un detalle que lo sabemos, ¿no?, pero caer en cuenta de ello. Fijaros cómo el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo en las entrañas de la Virgen María. Por obra del Espíritu Santo se encarnó, el Verbo se encarnó en María Virgen. O sea, el Espíritu Santo formó, sin concurso de varón, en esa concepción milagrosa de Jesucristo, el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo en las entrañas de la Virgen María. No solo la formó, sino que después de haberla formado, el Espíritu Santo durante toda su vida no se limitó únicamente a concebir la humanidad de Jesucristo, sino a moverla,
O sea que el Espíritu Santo movió a Jesús durante toda su vida. Como dice el Evangelio, Jesús fue llevado por el Espíritu, etcétera. Bien. En primer lugar, pues esto. El Espíritu Santo forma la humanidad de Cristo. Pero en segundo lugar, luego vemos más tarde cómo Cristo, la humanidad de Jesucristo, nos envía al Espíritu Santo. Si no, acordaros de cómo esa humanidad, ese cuerpo de Cristo que es traspasado por la lanza, de ese costado de Cristo brotó sangre y agua. Y la tradición cristiana hay una imagen de la humanidad de Cristo que es la fuente del Espíritu Santo, ¿no? Brotó el agua de la roca, el Espíritu Santo brotó de la humanidad de Jesucristo. O cuando Cristo, también resucitado, sopla su aliento sobre los apóstoles y les dice: recibid el Espíritu Santo. O sea, que si primero hemos dicho que el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo, ahora decimos, en segundo lugar, que la humanidad de Jesucristo nos da el Espíritu Santo, nos envía el Espíritu Santo. Y es más todavía, en tercer lugar, ese Espíritu Santo que nos ha dado Jesús, el que brotó del costado de Cristo, el que es el aliento de Cristo que sopla sobre nosotros, ese Espíritu Santo tiene una función, tiene una labor en este momento que Él está ejerciendo, que es la de formar en nosotros a Jesús, la de hacernos un Cristo vivo para la vida del mundo. O sea, que el Espíritu Santo, una vez que ha sido infundido, ahora Él de nuevo está queriendo volver en nosotros a realizar la imagen nueva del hombre nuevo a imagen de Cristo. A imagen de Cristo. Bueno, explico esto pues para que nos demos cuenta de que los misterios están en confluencia. Que frente a esa tendencia que tenemos nosotros a armarnos un lío y a entender que, no sé, si estoy con Jesucristo, no estoy con el Espíritu Santo, si estoy con uno, abandono el otro, etcétera. No es así, no es así. Eso nos ocurre pues porque somos carnales, porque no vivimos en esa intimidad de comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre todo el cuerpo místico de Cristo glorioso, especialmente con María, la Virgen María. Bueno, pues nos armamos ciertos líos, ¿no? Pero todo es mucho más sencillo. En resumen, el Espíritu Santo formó la humanidad de Cristo en las entrañas de María. Esa humanidad de Cristo nos dio el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo lleva adelante esa obra uniéndonos a todos nosotros, uniéndonos a Jesucristo. Aquí se nos remite, para entender esto mejor, se nos remite a un punto anterior del Catecismo, que era el punto 689. En aquel punto se decía lo siguiente: aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento. Es decir, que cuando el Padre envía al Hijo, envía también al Espíritu Santo. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Por tanto, la afirmación principal aquí es esta, ¿no? Que Cristo es el que se manifiesta, el que se hace visible, pero el Espíritu Santo es quien lo revela. Bueno, para que nos demos cuenta hasta qué punto el envío de Cristo y del Espíritu Santo es conjuntos, es inseparable. Son distintos, pero son inseparables. Cristo es el que se manifiesta, es la visibilidad de Dios Padre. El brazo algunos padres lo han descrito así, es el brazo de Dios que se descubre. Dios descubre su brazo. Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Una manera de hablar que habla de
de que lo invisible, el misterio invisible de Dios, se ha hecho visible en la encarnación. Pero dice que el Espíritu Santo es quien lo revela, porque podría haber ocurrido que, hubiese permanecido para nosotros imperceptible, porque el Espíritu Santo nos ha movido a descubrirlo, a descubrir entre tantos hombres de la tierra que este hombre no solo es hombre, sino que es Dios. Fijaros lo que supone la tarea del Espíritu Santo tan importante, que es descubrirnos, llevarnos por la fe a percatarnos de que entre todos los hombres de la tierra ha habido uno que era el enviado de Dios Padre. ¿Y cuántas personas porque no se dejaron mover por el Espíritu Santo, se cruzaron, ¿no?, con Jesucristo por la calle y no le reconocieron, incluso le condenaron a muerte? O sea, estaban delante de Jesús como ese Pilatos que le pregunta a Jesús: ¿y qué es la verdad? Y se lo dice con un tono escéptico, es decir, que podíamos no haber reconocido a Jesucristo. Y es obra del Espíritu Santo el que reconozcamos en Jesucristo al enviado de Dios Padre. Luego, digamos que hay una función reveladora. El Espíritu Santo está revelando quién es Jesucristo. Bueno, como veis, pues también otra afirmación importante que hace en este momento el Catecismo. Cristo manifiesta visiblemente el misterio de Dios Padre, pero el Espíritu Santo lo revela para que lo descubramos, para que nos percatemos de ello. Por eso es tan importante esa fiesta que hacemos a los pocos días del nacimiento de Jesús, a los pocos días del nacimiento en Belén, esa fiesta de la Epifanía, del Día de los Magos, que nosotros a veces no nos percatamos de lo que ahí está teniendo lugar. Es como la revelación de Cristo ante los ojos del mundo. Esos magos de Oriente que vienen están queriendo significar a todos los hombres que buscan a Dios, y por la acción del Espíritu Santo descubren en ese niño, en esa humanidad, descubren la revelación de Dios Padre. Bien, tenemos un momento en esta edición del Catecismo explicando el punto 2673. En ella hemos afirmado, en primer lugar, cómo el Espíritu Santo nos une a Jesucristo en su humanidad glorificada, en esa humanidad glorificada a Jesucristo. Y ahora continúa diciendo: por medio de ella, o sea, por medio de esta humanidad glorificada, nuestra oración filial comulga en la Iglesia con la Madre de Jesús. A ver si explicamos esto. Que por medio de la humanidad glorificada de Cristo, de su cuerpo resucitado, nuestra oración comulga con la Madre de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver esa humanidad de Cristo resucitada con la Virgen María? Bueno, pues la clave para entender esto está en lo siguiente. Entendamos que si decimos que María es Madre de Dios y Madre nuestra, lo es. Vamos a ver, María, decimos Madre de Dios, pero bueno, eso no es una exageración ese término, no lo es. Obviamente María no ha engendrado a Dios, es Dios el que le ha creado a ella. Ella no le ha engendrado a Dios. Dios es preexistente, ¿no? Antes de que María existiese, desde toda la eternidad, existía Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir eso de que María es Madre de Dios si Dios es antes que María? ¿Cuándo una madre ha sido antes de un hijo? Obviamente. Pero aquí falta para entender algo importante, y es que María ha engendrado la humanidad de Jesucristo, el cuerpo de Cristo cuando se encarnó. Entonces, si ella ha engendrado el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que luego fue glorificado después de la resurrección, vamos a ver, no se es madre de una naturaleza únicamente, no se es madre de un cuerpo, se es madre de la persona, Luego, nosotros no decimos María es medio madre de Jesús. Bueno, no se puede ser medio madre. Se es madre entera, no se es madre, ¿no? Luego, si María ha engendrado la naturaleza humana de Jesús, su maternidad es sobre la persona de Jesús, no sobre su cuerpo.
no se es madre de la persona. Y en ese sentido decimos María es madre de Dios. Porque aunque no haya engendrado, lógicamente, la naturaleza divina, sí ha engendrado la naturaleza humana, el cuerpo de Jesús, y entonces ella es madre de la persona divina. Y este es un misterio impresionante, ¿no? María es madre de Dios, y eso es a través de la humanidad de Jesucristo. O sea, el camino por el que ella ha tenido acceso a poder decir que es madre de Dios, es por la humanidad de Jesucristo, esa que engendró en Nazaret, esa que dio a luz en Belén, y esa humanidad que resucitó gloriosa en el sepulcro de Jerusalén. Por eso vuelvo a decir aquí, vuelvo a leerlo, que por medio de la humanidad glorificada de Cristo, nuestra oración comulga con la Madre de Jesús. Vamos a intentar explicar esto. Si María es Madre nuestra, es a través de Jesús, a través de la humanidad de Jesucristo. Para demostrarlo, en primer lugar, el Catecismo nos refiere a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, en el que se ve cómo después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, en el plan de Jesús estaba que María estuviese, en cuanto que Jesús dejó de estar presente a nuestros ojos, en su plan estaba que María estuviese desde el primer instante de la Iglesia allí junto con los apóstoles. Incluso en ese momento en el que la Iglesia oró por la elección del sucesor de Judas. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, dice, regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, lugar cercano a la ciudad que distaba el trayecto que se permite recorrer el sábado. Cuando llegaron, subieron al piso en el que se alojaban. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago. Todos estos, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste, oraban constantemente en íntima armonía. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie, en medio de los hermanos, que formaban un grupo de más de 120 personas, habló diciendo, aquí es cuando dice, tenemos que sustituir, ¿no? Tenemos que sustituir a Judas, que traicionó a Jesús, y tenemos que elegir otro apóstol. Pero fijaros bien cómo en ese momento en que regresan del monte de la ascensión, ahí hay una unión muy íntima de María junto con esos apóstoles. María también, al haber sido la madre, la madre de Jesucristo, la que ha engendrado su cuerpo, ese cuerpo que glorificado, ahora subido a los cielos, está en medio de los apóstoles porque ella no deja de ser como la visibilidad de Jesús para ellos. En la madre, los apóstoles están viendo al Hijo. Hay una perfecta armonía, y en esa dice, todos en íntima armonía, dice Hechos de los Apóstoles 1:14, en íntima armonía. Y en medio de esa armonía, María orante está haciendo como ella es madre, en su cuerpo ha engendrado esa humanidad que ahora ha ascendido a los cielos. Ella es una especie de transparencia de su Hijo, una transparencia suya. Bueno, pues, ¿por qué insisto en esto que es una transparencia? Porque la maternidad de María no ha sido transitoria, no ha sido puntual. Como podría pensar, pues dio a luz y luego ya dejó de tener esa relación. No. Ha sido una misión que se ha prolongado y se sigue prolongando. Dios ha querido que María tuviese una maternidad no transitoria, sino que fuese una vocación para toda la eternidad, una vocación de maternidad para todos nosotros. Es una maternidad que no es carnal, es una maternidad espiritual. Que, fijaros bien, a nosotros nos suele ocurrir que según va creciendo, ¿no? Según va creciendo pues un niño, la madre, a la medida que ese niño va caminando hacia una vida adulta, cada vez más independiente, etcétera, la madre
para entendernos, cada vez ejerce menos de madre. O sea, la maternidad es mucho más fuerte en los primeros momentos después de haber nacido, no digamos nada durante el embarazo y los primeros momentos de los primeros meses y años de vida, y luego como si fuese siendo poco a poco cada vez menos madre. Sin embargo, en la vida de gracia es al revés. Eso primero que he dicho, eso de que según va creciendo el hijo, cada vez la madre, entre comillas, es menos madre, eso es en cuanto a una maternidad carnal se refiere, a una maternidad física. Eso es así. En el orden físico, la madre cada vez va siendo menos madre, en el sentido que cada vez es menos necesaria. Pero en el orden espiritual no es así. Y en el orden de la santidad es al revés. Cada vez va siendo más madre. María cada vez es más madre de Jesús. Y ahora, 2000 años después, María es bastante más madre de Jesús que lo fue hace 2000 años. Y comparte con su hijo una tarea de maternidad en un orden muy superior al que lo tuvo cuando vivió entre nosotros, allí en Galilea. O sea, es una maternidad más adulta. Más adulta. Y esto, ¿por qué? Porque esa maternidad ha querido ser en el plan de Dios, no algo transitorio, no algo puntual, sino un camino para que María sea madre de nosotros. El punto de conexión es el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo, la humanidad de Jesucristo, de la cual María fue madre. Pero a través de ella, Dios le ha dado a ella el don de ser madre de todos los hombres y de todos los tiempos. Vamos a intentar, ¿no?, explicar esto, este misterio que es tan maravilloso. Entendamos que, en primer lugar, ha sido a través del cuerpo místico de Cristo. O sea, es decir, si María es madre de Cristo, que es cabeza del cuerpo místico de Cristo, no se puede ser madre de la cabeza sin ser madre del resto del cuerpo. Si Jesús se ha unido a todos nosotros, ella no puede ser solamente madre del Hijo sin ser madre de nosotros. A mí a veces me he acordado de este misterio de la unión entre la madre y la misión del Hijo cuando he leído la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco, que le implicó completamente a su madre en su misión. La madre de San Juan Bosco, él le llevó con ella y compartió plenamente la misión de su hijo con aquellos jóvenes que San Juan Bosco recogía de la calle. Y claro, llegó un momento en que esa santa mujer, pues cuando ella ayudaba a su hijo, y ella no podía distinguir exactamente mi hijo Juan Bosco y estos que mi hijo está recogiendo de la calle, ¿no? Son mis hijos también. Bueno, pues si esto podemos decirlo a este nivel de lo que es San Juan Bosco y lo que es su madre, ahora, poniendo este ejemplo, proyectémoslo en María y en Jesús, y todavía pues esa es la máxima potencia, ¿no? Esa es la máxima potencia. Es decir, María, al ser madre de Cristo, no puede dejar de ser madre de los que se han unido al cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ya no hace distinciones, ¿no? Ama al cuerpo igual que ama a la cabeza. Y además también tengamos en cuenta que ha habido una encomienda explícita, una encomienda. Ahí tienes a tu hijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, cuidando a este discípulo Juan, y cuidándonos a todos nosotros. Me vas a seguir cuidando a mí. Se lo dice Jesús a su madre. Claro, y una encomienda así tuvo que llegar al máximo al corazón de su madre. Por eso digamos que la maternidad de María pues ha nacido de ese cuerpo de Cristo que luego se prolonga místicamente. De la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, en este apartado que tiene como título la oración en comunión con la Santa Madre de Dios. Hemos leído el punto 2673 y pasamos al siguiente, 2674, que dice: desde el sí dado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía
y que están ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de él. María muestra el camino, ella es su signo, según la iconografía tradicional de Oriente y de Occidente. Bueno, aquí la afirmación primera, aquí yo creo que hay sobre todo dos afirmaciones centrales, ¿no? La primera es enfatizar la importancia del sí de María. Desde el sí dado por María en la Anunciación y al pie de la cruz, desde ese sí, la maternidad de María se ha volcado plenamente en Jesucristo y a través de él se ha extendido a todos los hijos de todos los tiempos, ¿no? A todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Por qué le damos tanta importancia al sí de María? Fijaros que hay canciones que cantamos, quiero decir que sí como tú María, etcétera. ¿Por qué le damos tanta importancia al sí de María? ¿Por qué lo subrayamos tanto? Y entendemos que aquí está la clave. Porque es una mariología muy, muy bien centrada, ¿eh? Una mariología la que se acerca a ella contemplando su sí. Contemplando su sí. Es caer en cuenta que la obra o sea, la mariología, lo que es María, ha tenido su iniciativa en Dios. En Dios. Algunos nos acusan de que nuestra devoción a la Virgen María, la de los católicos, corre el peligro de ser una especie de idolatría, de estar idolatrizando a María como si ella fuese divina, como si ella fuese Dios, ¿no? Y la mejor prueba de que esto no es así, de que esa acusación no tiene fundamento, es el hecho de que nuestra mariología precisamente se acerca a ella viendo en ella un sí a Dios. O sea que la iniciativa es de Dios. La santidad de María no nace de ella, sino nace de decirle que sí a Dios. Si María es santísima, la Santísima Virgen María, es porque le ha dejado hacer a Dios. La clave de la santidad no está en la propia perfección de María, sino en haber sido dócil a la acción de Dios en ella. La santidad, pues, consiste en no hacer yo mi proyecto, autónomo. Todo lo contrario, ¿no? Es no estorbarle al Espíritu, no poner obstáculo a la obra del Espíritu Santo, sino colaborar dócilmente en su obra en nosotros. Esta es la clave. Por eso le damos tanta importancia al sí de María, al sí. Docilidad, y que es Dios el que lleva la iniciativa. Y cuando decimos, quiero decir que sí, como tú María, tomando modelo del sí de María, decir, mira, la clave de nuestra santidad es que yo me deje mover por el Espíritu Santo, que me dé cuenta que Dios tiene un plan con cada uno, conmigo y con cada uno de nosotros, y que yo pues sea dócil a ese plan. Un sí que es heroico, porque es un sí pronunciado a las duras y a las maduras, y pronunciado no solo en la Anunciación, sino también pronunciado al pie del Calvario, un sí que es heroico. Bueno, aquí se nos remite a un punto anterior, al punto 494, donde en la cita de la Lumen Gentium, que es una cita del Concilio Vaticano II, que aquí ofrece este punto, dice: ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Hay una comparación aquí pues muy importante, muy luminosa, entre Eva y María. Y si Eva fue la que dijo hágase mi plan, Eva fue la que dijo hágame,
mientras que María fue la que dijo hágase. Hay una comparación entre la desobediencia y la obediencia, ¿no? La docilidad de María y la soberbia de Eva y de todos nosotros cuando no nos hemos fiado de Dios, no nos hemos fiado de Él. Y María, sin embargo, se fía plenamente, es dócil para que Dios haga en ella su plan de salvación. Bueno, como veis, está presentado esto de una manera muy contundente. Es a través del sí de María como se ha introducido todo este misterio. Porque digamos que la obra de salvación Dios la ha hecho en María, pero no sin su consentimiento. O sea, como son las cosas de Dios. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Me habéis escuchado muchísimas veces a mí esa frase, pues aquí viene lo mismo, ¿no? Dios la hizo inmaculada, pero luego ese ser inmaculada no fue sin su colaboración, sin su concurso, sin un sí mantenido a lo largo de toda su vida. Dios empezó en ella esa obra de santidad, pero no lo hizo sin ella o al margen de ella. Bien, matiza que esa encomienda, ¿no?, que le hace Jesús a María de que sea madre de todos los que son hijos de Jesucristo, de todo el cuerpo místico de Jesucristo, esa encomienda se le hace teniendo en cuenta especialmente que somos peregrinos y que estamos en medio de peligros y de miserias. Dice que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. O sea, es decir, que hay una encomienda que tiene también un grado alto que es un drama. O sea, en medio del drama de la humanidad, en medio de ver cómo, de una situación dramática en la que Cristo ve cómo aquellos por los que Él ha dado la vida fácilmente nos perdemos y estamos sometidos a todo tipo de pruebas, de tentaciones. El Hijo enviado por el Padre para la salvación del mundo, no se ha quedado con los brazos cruzados viendo el drama de la perdición del hombre, sino que para llevar adelante ese plan de salvación ha querido que seamos tutelados por una maternidad que no nos deje en ningún momento huérfanos. O sea, que el don de María, el don de que Jesús dice, mira, yo comparto mi madre contigo. Quiero que una de las formas principales en las que el hombre sienta la paternidad de Dios, el hombre sienta el pastoreo de Jesucristo, que Cristo es mi buen pastor, que unido a Él nada me falta, que me conduce hacia fuentes tranquilas, que Él repara mis fuerzas. Una de las formas principales para que el hombre sienta, ¿no?, pues este don de la paternidad de Dios expresado en Jesucristo es la encomienda que le hace a la Virgen María de ser madre nuestra. No estamos huérfanos en ningún momento. Y eso lo experimentamos de muchas maneras, pero una muy principal es María. Y esto yo creo que muchos oyentes lo saben por propia experiencia, que en momentos de noche oscura, en momentos en los que igual han vivido pruebas especiales de soledad, incluso de sequedades espirituales en las que parece que no han percibido la luz de la fe, que la luz de la fe se les ha oscurecido. En esos momentos hemos tenido conciencia de que María hacía luz junto a nosotros y hacía que la noche no fuese tan cerrada, A ella pues le invocamos como divina pastora, y ella fue la primera que escuchó también esa encomienda de Cristo a Pedro, apacienta mis ovejas. O sea, que somos peregrinos, que estamos acosados por muchos peligros. Esto es algo así como en ese camino de Santiago, que a lo largo de la Edad Media también la Iglesia Madre pues procuró poner posadas para recoger a los peregrinos y órdenes militares que también les protegían de los asaltos de los bandidos a lo largo de tantos kilómetros de peregrinación hacia Santiago de Compostela. Algo así hace María. María es posada y María también es tutela a todos los que peregrinamos en medios de
de peligros. Esta es la afirmación principal de este punto 2674. Y continúa adelante diciendo: Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre es pura transparencia de él. María muestra el camino, ella es su signo. Es decir, se distingue, el camino es Cristo, no es María. Jesús es camino. Jesús es el camino de la oración. María es la transparencia de ese camino de oración. Fijaros que se distingue muy claramente en la teología, el camino de la oración es Jesucristo. María es transparencia. Esto de ser transparente nos recuerda pues que el pecado nos hace opacos, que cuando uno ve a un pecador, el pecado le hace tan opaco que uno pues no percibe en esa persona a Dios. Y es una criatura de Dios, y es amada por Dios, Sí, pero el pecado, especialmente cuando es muy crudo, nos hace opacos. En la medida en que nos vamos purificando de nuestros pecados, comenzamos a ser por lo menos traslúcidos, que aunque no seamos transparentes, bueno, dejamos pasar algo de luz, aunque también la distorsionamos, ¿no? Y en esas estamos nosotros, yo creo, ¿no? Que algo de luz a través de nuestras vidas pasa a nuestros hijos, pasa a nuestros familiares, pasa también a los que nos han sido encomendados, pero nuestra falta de santidad hace que al mismo tiempo también haya una imagen de Cristo a través de nosotros demasiado subjetivizada, demasiado emborronada, ¿no? Por eso el ideal es el de María, el ideal es el de la transparencia. María es plenamente transparente, es transparente, deja ver a Dios a través de ella. En ese ideal, ¿no?, que tiene todo cristiano, que dice: Señor, que quien me mire te vea. Este es el ideal del cristiano, que quien me mire te vea a ti, Señor. No se quede mirándome a mí, sino que te vea a ti en mí, o a través de mí. Decir que Jesús es camino de oración y que María lo transparenta, quiere decir que verle a María rezar es aprender a hacer oración, que viendo en ella su recogimiento, su adentrarse en el misterio de la oración, ella es transparente. Es fácil aprender la lección de cómo rezar viéndole a ella. Yo no sé si habéis tenido la experiencia en vuestra vida de algunas personas a vuestro alrededor que cuando uno les ve rezar y parece que se están introduciendo plenamente en la oración, te conmueve, como por ejemplo, pues a veces nos ha ocurrido eso con los papas, ¿no? Con los papas santos que Dios nos ha dado a lo largo de todo el siglo XX, que era impresionante ver una imagen de Pío XII rezando, o una imagen de Juan Pablo II rezando, o la imagen de la Madre Teresa de Calcuta en oración, con su rostro sereno. O sea, también es ser transparencia de Cristo, que es el camino de la oración. Dice que María es signo, María es como un indicador del camino, es un indicador. Esto lo vemos muy claramente en ese pasaje de las bodas de Caná de Galilea, ¿no?, cuando María dice: haced lo que Él os diga. Y está además, fijaros que es curioso que María está colocada en un sitio, en aquel lugar en aquel salón de las bodas de Caná de Galilea, está como en la sombra, está en la sombra e indicándoles a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, siendo un signo, un indicativo de a quién se tienen que dirigir, a los criados, etcétera, y al novio de aquella boda, diciéndole: haced lo que Él os diga, poned en Él vuestros ojos. María es pues transparencia, y quizás el tema de hoy, un poco resumiéndolo, resumiendo el tema de hoy, hemos querido decir que
que ciertamente nosotros siempre somos cristocéntricos, y que aunque tengamos ciertos líos de cómo buscar un equilibrio entre nuestra relación con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, no hay ningún lío, sino que Cristo es la puerta y es el camino para adentrarnos en el misterio del Dios Trinitario. Más todavía, la Virgen María ha sido también en la providencia de Dios y en los planes salvíficos de Dios, es también signo transparente para conducirnos a Jesucristo, ejercitando una maternidad que nació de haber engendrado ese cuerpo de Cristo, pero que luego ese cuerpo de Cristo se ha extendido místicamente y nosotros somos hijos de María en el Hijo, en Jesucristo. Esta es la introducción primera, que nos hace aquí el Catecismo en este apartado que explica cómo nuestra oración es en comunión con Santa María, la Madre de Dios. Tendremos ocasión de continuar con esta explicación, Dios mediante. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, con Jesús, monseñor. Adelante, le escuchamos. La pregunta es la siguiente. Esa docilidad a la que usted se refiere, de la Santísima, es lo mismo que humildad, y si esa docilidad, si esa humildad fue la misma a la que se sometió nuestro Señor durante la pasión. Si esto es así, la pregunta es, esa sumisión de nuestro Señor en la pasión, en su pasión, en la que no hizo ningún tipo de, no se defendió en ningún momento, es la misma a la que nosotros hemos de someternos en la cruz que cada uno llevamos en esta vida. Nada más. Muchas gracias. Uh-huh. Bien, pues me pregunta el oyente si docilidad y humildad es lo mismo. Bueno, vamos a ver, obviamente son dos conceptos totalmente complementarios. No me atrevería a decir que sean, me imagino que también se podrán hacer precisiones y matices, pero lo que sí que es obvio es que son dos conceptos totalmente complementarios, ¿no? La docilidad especialmente ante Dios y la humildad especialmente ante Dios sí que se identifican plenamente, ¿no? Cuando docilidad y humildad lo decimos ante Dios. María es plenamente humilde y es plenamente dócil ante los planes de Dios. Es como el barro que se deja moldear por el don del Espíritu, etcétera, ¿no? Luego el oyente pregunta, bueno, sí, lógicamente esa docilidad es la misma y esa humildad es la misma que la de Jesucristo en su vida, en su pasión como cordero llevado al matadero. Y claro, pregunta al oyente algo que es importante, ¿no? Bueno, nosotros, ¿cómo vivimos esa docilidad y esa humildad? Dejándonos hacer también en la
dejándonos llevar y conducir en las cruces de la vida. Sí, yo diría que en la condición cristiana se compaginan dos cosas también en Jesucristo, y también en María, ojo, también en María. Yo diría es la condición del león y la condición del niño. Creo que la santidad cristiana conjuga estas dos cosas: ser fuertes como un león y ser sencillos como un niño. Son dos cosas que tenemos que conjugar. También Cristo fue fuerte como un león. A mí, por ejemplo, me impresiona ese pasaje que dice, cuando le abofetean, cuando ese soldado le abofetea ante el sumo sacerdote, Jesús le dice: si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, es decir, que la humildad y la docilidad de Jesús no le impiden o no le llevan a callar ante la verdad. Es verdad que Jesús tuvo silencios, es verdad que los silencios de Jesús sorprendieron tremendamente, pero también Jesús tiene la fuerza de un león. Cuando, por ejemplo, ante Pilato parece que él está siendo el interrogado, pero le lleva a cuestionarse a Pilato, y hay un momento en el que parece que Jesús, en ese interrogatorio, él se muestra como juez y como rey, y ese Pilato dubitativo no sabe exactamente qué pasos tiene que dar en su vida, ¿no? Bueno, Jesús es, creo que, imagen de nuestra vida, al igual que lo fue imagen de la vida de María. Nos da un modelo de docilidad y de humildad que compagina la fuerza de un león con la humildad de un niño. Tenemos que pedir esa gracia, ¿no?, de compaginar ese modelo de humildad que hemos visto en Jesús y en María. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, y cuando ha dicho usted lo de la Divina Pastora, yo oí una vez en una homilía que como que no se podía decir porque la Virgen no era divina, y yo he visto que hay una imagen en Jesús de Medinaceli de la Divina Pastora, y quería que me aclarara esto un poquito, por favor. Bien, vamos a ver, cuando utilizamos la palabra divina se puede utilizar de dos maneras, ¿no? Divina en el sentido de que es Dios, o divina en el sentido que ha sido divinizada. También nosotros hemos sido divinizados por el bautismo, hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, claro que se puede decir de la Virgen María, y no solo de ella, sino también de nosotros, que hemos sido divinizados. Pero bueno, en el sentido que se nos ha dado a participar de la naturaleza divina. No somos Dios, como no lo es María, pero por gracia hemos recibido una participación de la naturaleza divina. Luego distingamos en ese término la palabra divina, cuando únicamente se le puede aplicar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, que es una divinidad por naturaleza. De la palabra divina, cuando se aplica a nosotros, que somos criaturas, que hemos participado de la divinidad de Cristo por gracia. O sea, por gracia somos hijos de Dios, pero no por naturaleza. No por naturaleza, sino por gracia participamos. En ese sentido se dice que María es divina pastora. Por gracia ha participado de esa función de pastoreo que tiene su Hijo Jesucristo, que es el buen pastor. Adelante, vamos a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, quería saber si esta oración es correcta. Poderosa Reina del cielo, conducidme pronto para convertirme en cielo. Jesús, amado mío, qué dulce amarte así, que nada pueda separarme nunca más de ti. La celda de mi corazón te ofrezco con amor, para que sea tu Betania humilde, Señor. Quisiera yo vivir en el silencio contigo, mi Maestro, en soledad. Quisiera consolarte en todo instante, cumplir con perfección, tu voluntad. Quisiera responder siempre a tu gracia, ser generosa con fidelidad. Acepto toda prueba y mi impotencia. Oh Cristo, ven, sé tú mi santidad. Bueno,
Pues yo creo que, lógicamente, es una oración que tiene partes muy distintas. A mí me ha sonado perfectamente bien. Decía la oyente si a mí me parecía esa oración correcta. Yo, así un poco abuela pluma, subrayaría de esa oración como valores muy grandes el hecho de que nos referimos a Jesús, le ofrecemos nuestra vida como una Betania, como esa Betania en la que Jesús descansó, esa casa de sus amigos. Jesús tuvo una amistad especial con Lázaro, con Marta y con María, y esa amistad y ese descanso que Cristo quiso tener con sus íntimos, lo quiere tener con nosotros. Es algo que yo solo suelo comentar a los peregrinos en Tierra Santa cuando hemos ido a visitar esa casa de Betania, decir, Jesús aquí tuvo unos amigos especiales con los que descansó, y también Él quiere tener un descanso especial con cada uno de nosotros, ¿no? Estamos llamados a ser una Betania en la que Cristo descanse. Y también de la oración subrayaría el hecho de que habla de una aceptación de nuestra vida, de nuestras limitaciones, de nuestras cruces, de nuestra pequeñez. La aceptación es algo básico en la vida cristiana, en la forma de presentarnos delante de Dios, y en una respuesta generosa a la gracia que decía esa oración que ha leído la oyente. Aceptación, es decir, lo acepto mi vida, desde esta amistad que tengo con Jesús, acepto las circunstancias de mi vida, y no solo las acepto, sino que tengo una respuesta generosa en medio de ellas. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Mire, buenos días. Sí, me parece que tiene usted encendida la radio, tiene que apagarla para que no haya eco, por favor. A ver, ¿ahora? Ahora, venga. Sí, ahora sí, lo escuchamos. Soy yo. Sí. Mire, monseñor, quiero preguntarle que me dice el párroco de mi pueblo que las misas que se oyen en Radio María y en la televisión que no sirven, que es que hay que ir a la iglesia. Y entonces me he quedado cortada porque oigo todos los días las misas, todos los días diario, porque aquí no las hay, y me ha decepcionado. Quería preguntarle a usted a ver qué me dice. Bueno, vamos a ver, quizás yo creo que usted, me imagino que habrá pedido una mala explicación. Usted dice, hombre, yo oigo aquí las misas porque en la parroquia no las hay. Obviamente cuando uno no puede, carece de esa Eucaristía en la parroquia, como usted ha dicho ahora, si no lo he entendido mal, y no teniendo misa en la parroquia, usted escucha la misa en la radio, pues claro que esa misa es un medio de gracia para usted. No podrá usted comulgar, pero hace una comunión espiritual que tiene también un gran valor, un gran valor. Yo me imagino que su párroco se referiría a otra cosa. Me imagino que se referiría a que podemos tener también el riesgo de decir, bueno, la misa a la parroquia es a las 12, pero bueno, pues como me siento más cómodo de estar en casa, pongo la televisión y pudiendo ir, teniendo capacidad de ir a participar de la asamblea litúrgica, pues por pereza me agarro lo cómodo que es quedarme en casa. A eso se refería su párroco cuando le decía tal cosa, que creo entender yo, pero yo creo que subsidiariamente, pues la radio, la televisión presta un gran servicio a todos los enfermos que no pueden acudir o tienen dificultad de acudir a participar físicamente también en la recepción del sacramento, y no digamos el caso que dice usted, que en su pueblo pues no hay la Eucaristía diaria, ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.